hoy se conmemora, Cindy, el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, y en Colombia su protección está respaldada por varias leyes y políticas. Así es, Gigi, esta es una fecha también para reflexionar sobre la prevención de la violencia en nuestros niños, y en ABC Legal pues les contamos paso a paso todo lo que tiene que saber. Por eso nos acompaña Edgar Humberto Campos, especialista en Derecho Familiar. Buenos días, Edgar. Bueno, muy buenos días para ustedes y buenos días a todos los televidentes de Telepacífico Noticias. Abogado, empecemos por saber cuáles son los derechos fundamentales de los niños en Colombia, o por recordarlos mejor. Bien, tenemos un gran abanico de derechos. Está el derecho a la vida, que es inviolable, el derecho a tener una familia y a no ser separado de ella, el derecho a tener una vivienda digna, a la educación, a los alimentos que tanto se les violan, el derecho a no ser maltratado, el derecho al amor. Este suena como un poco redundante, pero también está reglamentado como aquellos derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, el derecho al amor. Abogado, ¿qué debo hacer si sospecho que un niño, ya sea un vecinito o un familiar, es víctima de abuso o de maltrato? Esa es una muy interesante pregunta. Lo primero que debemos decir es que usted puede presentar una denuncia anónima. A las personas normalmente les da mucho temor el hecho de decir, mire, yo soy fulano de tal y voy a denunciar que el niño del apartamento de al lado está siendo maltratado. Entonces puede presentar la denuncia anónima. Tenemos el canal directo por el teléfono, que es el 123 de la Policía Nacional. Ahí hay una patrulla especializada en temas precisamente de atención a infancia y adolescencia. También podemos buscar la línea del ICBF, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. O sea, tenemos un gran abanico de entidades que pueden inmediatamente atender este tipo de casos. Y hay una ley, ¿no? La 2089 ahora, sobre el maltrato a los niños y a las niñas. ¿En qué consiste? Correcto. En el pasado nos decían que la letra con sangre entra. Entonces, yo soy de la generación de la chancletoterapia. Pero hoy en día la ley 2089 prohíbe todo ese tipo de maltrato. O sea, que con el cable de la plancha, con la correa, con el zapato o con lo primero que encuentra el progenitor. Estamos educando con base en otras herramientas y no con el castigo. Adicionalmente, es importante decir que cuando se presentan ese tipo de circunstancias, podrían los padres perder la patria potestad y los niños ser restablecidos en sus derechos, entregados a un familiar cercano o, en el peor de los casos, a una institución que se encargaría precisamente de su cuidado y su protección. De otro lado, abogado, ¿qué acciones se pueden emprender en el caso de los niños que son víctimas de acoso escolar? Un fenómeno pues que toma mucha fuerza en los entornos educativos, el matoneo. El matoneo. Recuerden que en los colegios está una figura muy interesante que es de los primeros pasos que hacemos en democracia, que es el personero estudiantil. Entonces pueden hablar con el personero estudiantil de su colegio, pueden hablar con su director de grupo, pueden ir escalando. Incluso tuvimos en la emisión de hoy, si mal no recuerdo, a la secretaria de Educación de nuestro distrito. Pueden hablar directamente con la Secretaría de Educación. O sea, ya hay una ruta de atención. Hay todo un protocolo, porque recuerden que hemos tenido casos desastrosos de niños que han llegado incluso hasta el suicidio porque pues, fueron víctimas precisamente del matoneo o el bullying. Abogado Edgar Humberto Campos, ¿qué leyes entonces también protegen a los niños contra el abuso y la explotación? Hablemos de eso. Bien, tenemos, por ejemplo, leyes que los protegen en temas de orden sexual. Por ejemplo, la pornografía infantil, que es un delito, la inducción a la prostitución, también como un delito. Están leyes de orden laboral que establece que los menores de edad no pueden ejercer determinados trabajos. Incluso se debe garantizar el derecho a que sigan estudiando, deben contar con permiso de sus padres, etcétera. O sea, tenemos bastantes normas, pero lo más importante, Gigi, televidentes, no es el número de normas, sino que efectivamente las hagamos cumplir. Claro, están ahí ya las leyes en el papel, pero también hace parte de la responsabilidad ciudadana hacer que se cumplan. Es Edgar Humberto Campos, especialista en Derecho Familiar. Muchísimas gracias, abogado, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y a los televidentes por permitirnos estar en sus casas a esta hora.